directora de la Asistencia Pública de San Miguel de Tucumán. Pero lo primero que le quiero preguntar es esto. Nosotros tenemos una encuesta, ¿sí? Con el frío en puerta, ¿cuál es tu principal preocupación? Esta es la encuesta, la vemos ahí en la pantalla. Mantener la casa calentita, evitar enfermarme, el aumento de la boleta de gas y luz, y ninguna me encanta el frío. Le cuento que ya el 55% de los que votaron dicen evitar enfermarme. Le pregunto a usted, ¿el frío enferma? Bueno, en realidad, bueno, un buen día. Buen día. A todos. Bienvenida. Gracias por esta hermosa invitación. Bueno, la verdad que el frío por sí no enferma, enferma de que nosotros tengamos algunas condiciones que el frío va llevando a la par. Por ejemplo, el frío acompaña algunos cuadros virales donde favorece a que nosotros tengamos una mayor predisposición a adquirir esos cuadros virales, porque son típicos, digamos, de una asociación que tiene el frío ante ciertas situaciones virales. Por lo cual el frío en sí por sí solo no enferma, pero si de repente nosotros no cuidamos nuestro sistema inmunológico con buenas pautas y hábitos diarios, como ser, por ejemplo, la alimentación saludable, el estar acorde, abrigado, de acuerdo a la temperatura que tengamos en ese momento, a no estar desabrigados ante cualquier actividad física, por ejemplo, que tengamos, a evitar, a no lavarse las manos, a no estar en lugares abiertos, con lugares cerrados, con muchas personas que estén tosiendo y no utilizar barbijo. Entonces, esto es lo que predispone más que el frío por sí solo. Así que la recomendación número 1, estamos frente a algunas situaciones y días que vamos a tener un cambio climático importante. Entonces, el lavado de manos, porque esta transmisión de gérmenes se vehiculiza a través de las manos, entonces el lavado de manos, el cuidado de los espacios donde hay muchas personas que estén tosiendo, el uso de barbijo, el poder toser en el codo, en los niños específicamente cuando están enfermos, tener estas precauciones para el colegio, ¿no? De que si están con fiebre no trasladarlos, no llevarlos a la escuela, y cuidar especialmente a los adultos mayores. Entonces, por sí solo no, pero va acompañado de unas ciertas recomendaciones que son muy importantes en estas semanas que vamos a tener este cambio climático para toda la ciudad. ¿Está de acuerdo con la imposición del uso del barbijo en hospitales y sanatorios? En la asistencia pública ya lo pidieron como obligatorio, ¿no? A ver, eso como única medida no es la única solución para poder evitar el contagio, ¿no? Son medidas que en la pandemia nos ayudaron mucho a poder controlar los procesos infecciosos, más que nada el contagio de estos procesos, pero no sirve como única medida, ¿no? Si no lo acompañamos con el lavado de manos, si no lo acompañamos con la consulta precoz ante síntomas respiratorios. En la asistencia pública hemos visto un incremento en estas últimas 2 semanas, debido también a las condiciones climáticas de síntomas respiratorios. ¿Como cuáles? Y el resfrío, el dolor de garganta, una rinofaringitis, tos muy importante, síntomas respiratorios de bronquitis, los pacientes asmáticos que no han tenido su seguimiento, su control, por ahí han llevado a tener estas consultas más frecuentes dentro de la asistencia. Se habla mucho de la gripe A, ¿es así? Que hay muchísimos casos de gripe A. ¿Cuáles son las diferencias? También, ¿cómo los identificamos? Sabemos que es por hisopado, pero ¿hay características generales como para identificar qué es gripe A? Bueno, siempre que recomendamos cuando hablamos de gripe, nos acompañamos de un cuadro respiratorio, pero que va acompañado de fiebre. En la mayoría de los pacientes consultan con un síndrome febril, dolor muscular, un decaimiento general y síntomas respiratorios. Eso viene a ser un goteo nasal, la tos, en algunos pacientes expectoración. Y primero saber que esto es un cuadro viral. Por lo tanto, la primera recomendación es no nos automedicamos con antibióticos porque el antibiótico no tiene ningún efecto bajo esta situación. Los cuadros virales tienen que ver un poco con este proceso que duran entre 3 y 5 días, depende del paciente y depende de las condiciones, son pacientes diabéticos, si tiene algún otro antecedente, y eso va a llevar a tomar ciertas decisiones dentro del control médico. Entonces, es un síndrome gripal, son un conjunto de síntomas que tiene el paciente que llevan a tener esta sintomatología, que si hacemos un hisopado, bueno, va a diferenciarnos si estamos frente a una infección por COVID, porque seguimos teniendo pacientes con COVID, si estamos en un cuadro de influenza o estamos con cualquier otro cuadro viral que también está asociado a la época en la que estamos. Como decía la bronquitis.
como ser un cuadro respiratorio más bajo, como ser una bronquitis, una neumonía o algún otro cuadro que sea totalmente diferente y que la única manera que nosotros podamos diferenciar esto, aparte de los síntomas iniciales, es que hagamos un control médico y nos puedan revisar de que no estemos frente a una infección respiratoria que ya sea simple a una complicada. Siempre hay recomendaciones que dan, sobre todo los pediatras, llevar al niño ya al tercer día de fiebre a la consulta. ¿Es así? ¿Está bien? ¿Qué aconseja usted? No hay exclusivamente una fecha puntual de decir, bueno, Sí. los 3 días. Creo que un poco es ver la evolución del paciente, ¿no? Si vemos que un paciente está con fiebre pero está estable, no está con vómito, el paciente se está alimentando, tiene fiebre pero cuando baja la temperatura el paciente se encuentra estable, está bien, no está con diarrea, se está hidratando, estamos teniendo los parámetros controlados del paciente. Sí. Yo creo que ese paciente que está con fiebre, bueno, está cursando un proceso inicial. Ahora, si de repente este paciente, aparte de la fiebre, comienza con dificultad respiratoria, este paciente aparte no está comiendo, si es un lactante no está amamantando, bueno, yo creo que eso ya no esperaríamos los 3-4 días, creo que apresura la consulta precoz, porque bueno, deberíamos tomar decisiones, porque bueno, acompañado a esto tenemos la bronquiolitis y otras infecciones muy características de los niños. Doctora, ustedes desde que abrieron la asistencia pública es 29 de abril de este año. 29 de abril del año pasado. Del año pasado, Claro, perdón. sí. ¿Cómo fueron adaptándose a los requerimientos de la ciudad, ¿no? De los requerimientos en salud? ¿Quiénes son sus pacientes? ¿De dónde llegan? ¿Van directamente? ¿Cómo fue la evolución desde ya un año a hoy? Bueno, quiero contarte, Florencia, que un poco ha sido una forma muy dinámica y muy rápida que tuvimos que transitar. Nos encontramos con una asistencia pública que existía de nombre, pero no estaba en funcionamiento y con un gran sentido de pertenencia de la comunidad, ¿no? De querer volver a tener la asistencia pública. Sí. No era cualquier institución, sino era una institución que debía abrir sus puertas y que sabíamos que iba a ser con una gran expectativa. Y bueno, fue así, ¿no? Nosotros nos habíamos puesto metas muy puntuales, pudimos participar junto con mi equipo en el diseño de la asistencia pública, pudimos estar adentro de cada zócalo que se puso dentro de esa asistencia porque había que refuncionalizarlo. Era un edificio que llevaba más de 100 años, que tenía mucha estructura edilicia en malas condiciones, entonces que había que refuncionalizarlo, había que pensarlo. Y cuando el día que abrimos la asistencia pública junto con mi equipo el año anterior dijimos, bueno, a ver, ¿hacia dónde nos encontramos? ¿Hacia dónde podemos? Un segundito, tenemos un problemita, se le cayó el micrófono. A ver, ya lo ayudo. Bueno, estábamos hablando de cómo evolucionó, cómo diseñaron la asistencia pública acá la doctora junto con su equipo. Estaba en un edificio, lo veíamos los vecinos, ¿no? Que en malas condiciones, como decía usted, con un edificio de buen tamaño, podríamos decir también, ¿no? Y en una situación bastante precaria en lo edilicio y que no funcionaban los hechos. Por supuesto, ahí no funcionaba si no tenían otra sede de atención, ¿no? Sí. En la calle Santiago. Estábamos en la Santiago, Calle en Santiago, Balcarce, en San Juan, Marina Alfaro. Claro, Eran en diferentes lugares. Entonces, de... diseñen el espacio de acuerdo a las necesidades de los vecinos y de lo que ustedes también querían tener. Y con un objetivo claro que era básicamente dar una respuesta de calidad, ¿no? No tan solo la estructura edilicia, sino que había que pensar ciertos procesos y ciertas situaciones que podíamos llegar a tener y cómo la podíamos desenvolver. Bueno, es así como que se rediseña un plan no tan solo edilicio, sino una refuncionalización del servicio acorde a lo moderno, ¿no? Queríamos implementar un sistema moderno, digitalizado. Ya teníamos antes, cuando veíamos esa ruina, que prácticamente era el edificio, ya habíamos pensado en ese sistema moderno con un panel de control que nos permita gestión de datos. O sea, trabajar de una manera diferente y eficiente para poder dar una respuesta diferente a la atención que nosotros por ahí estamos acostumbrados desde lo municipal o desde lo público. ¿Y lo lograron? ¿Lograste esos objetivos? El primer día entraron más de 120 pacientes a la guardia, porque se fueron haciendo en diferentes etapas esa refuncionalización. Primero se hizo una planta baja, donde funcionó toda la guardia, sabiendo que la misión de la asistencia pública es poder atender a todos estos pacientes
que necesitan estas consultas banales, pero necesarias, prioritarias, Sí. que se llaman como consultas verdes, que todo lo que trabajamos en la ¿Consultas parte... verdes? Se llaman verdes. Ajá. Verdes porque cuando uno categoriza dentro de lo que es el sistema de salud, sabemos que están las consultas verdes, que son esas consultas banales, pero necesarias, un dolor abdominal, un resfrío, una dificultad respiratoria, fiebre, dolores en general, dolores articulares, dolores generales, algún traumatismo, inyectables, colocación de medicación. Bueno, esta es una demanda muy importante que en los hospitales las tenemos siempre como en mucha cantidad, hay una demanda Sí. insatisfecha, o sea, tenemos mucha demanda que a veces no podemos satisfacer. Bueno, la asistencia se Y abre usted tiene experiencia porque trabajó en hospitales hospitales del sur, Sí. de acá del sur de la provincia. Sí, exactamente. He sido directora en el hospital y lo cual también nos permitió manejarnos con un volumen importante Claro. de pacientes. Y de ahí fuimos refuncionalizando el primer piso, el segundo, el tercero y el cuarto piso. La asistencia pública hoy tiene 4 pisos, Ajá. donde todas estas áreas periféricas ya están todas ubicadas en un mismo espacio, que es en la Chacabuco 239. Y de esta manera fuimos pudiendo avanzar en la atención médica, ¿no? Y bueno, hoy en día ¿Cuántos pacientes atienden por día? en todo, incluyendo Sí. la guardia, son 560 turnos que se dan por día. ¿Mm? Entran más de 600 pacientes a hacerse algún tipo de gestión, ya sea Sí. turnos o demás, pero efectivamente se atienden en los diferentes pisos. Bueno, y el piso de la mujer, que es un piso muy, muy lindo. Hermoso, hermoso. Sí. Sí, y en este ¿Qué, momento... qué servicio brinda ahí en este centro integral? ¿Quiénes pueden ir? Por ejemplo, en este momento está haciéndose circuitos, son diferentes barrios que vienen trasladados por un medio móvil, que la verdad que no tienen acceso frecuentemente a este grupo de pacientes, entonces se ha decidido hacer esta logística de circuitos Sí. para poder ingresar a las 7:15 de la mañana y hacer todo un recorrido adentro de la asistencia. Eso implica análisis de sangre, un control con el ginecólogo, mamografía, densitometría, ecografía mamaria, ginecológica. No son estas imágenes, porque a ver si nuestro compañero Matías Quintana puede mostrar. Está también como diseñado desde los colores hasta Exacto. el equipamiento preciso para la mujer, ¿no? Exacto. Los colores un poco tiene que ver con la estructura, Sí. digamos, de toda la asistencia pública, para poder diferenciar el personal, en qué sector pertenece cada piso, qué función cumple cada personal, tiene un rol. Recuerde que no tan solo heredamos Sí. esta estructura a diseñar, también teníamos personal que trabajaba hace muchos años en condiciones edilicias y en condiciones Sí. también emocionales complicadas. Entonces eso nos permitió no tan solo la estructura, sino que había que capacitar al personal. Sí. Había enfermeras que hacía mucho tiempo que no tomaban ni la presión. Muchos años ¿Cuánto trabajando. personal hay hoy en la Ahora asistencia actualmente pública? 266 personas. ¿Quiénes son los pacientes? ¿Quiénes pueden ir ahí a la asistencia pública? Puede ir cualquiera, se Sí. prioriza la atención a los pacientes sin obra social, porque creemos que es el espacio que necesita dar Sí. esta pequeña oportunidad, esa diferencia de aquel que tiene una obra social y el que no lo tiene. Así que nuestro objetivo en este momento principal es todo grupo de pacientes que quieran concurrir a la asistencia pública puede hacerlo y estamos priorizando a pacientes sin obra social. Y la verdad que le podría decir, Florencia, que vienen pacientes de toda la provincia y de provincias aledañas también. Tenemos pacientes que vienen de Jujuy, que vienen de Catamarca, que llegan por una urgencia, que ingresan a la guardia. Eso le iba a preguntar, ¿vienen derivados también de otros centros Sí, médicos? tenemos pacientes que vienen derivados, pero en realidad esto es una autodemanda, ¿no? Son pacientes que llegan hacia la asistencia Sí. y ingresan hacia la consulta médica y a la guardia, por supuesto. Si tenga una obra social, abiertamente se puede atender porque la guardia funciona las 24 horas del día, de lunes a lunes. Y los pisos, sí, bueno, tienen sus espacios que son las consultas externas, que son de lunes a viernes, en diferentes horarios, turno vespertino y turno matutino, que nos permiten hacer toda una logística, ¿no? Básicamente el paciente llega, sube al piso, puede sacar su turno. Hoy en día tengo que decirte, Florencia, que tenemos una gran demanda de pacientes y gracias a la confianza de toda la comunidad, que la verdad que se sostiene eso, ¿no? Con turnos que ya tenemos dados para prácticamente 20 días, 25 días, todos Sí. completos. Entonces, bueno, agradecer eso, ¿no? Porque
no es fácil abrir un espacio que venía con una trayectoria, pero que también tenía una historia compleja. Sí. Y de repente hoy en día que la gente vuelva a confiar, que el equipo de salud lo atienda, que lo revise, que le haga los controles, que regrese nuevamente. Eso para nosotros es una gran satisfacción. Claro, porque quieren que se identifiquen también con los médicos que están ahí. Exactamente, exactamente. Y el contacto, ¿no? Sí. El contacto permanente que tenemos todo el equipo de la dirección con la gente y preguntando qué más podemos hacer, porque en salud nada alcanza. Sí. Nada alcanza. Sí, totalmente. La verdad que hoy en día la salud necesita cada vez más y más servicios de una manera más integral y con una llegada totalmente diferente. ¿Y qué huecos ha encontrado en la sociedad de estos servicios que necesitan y no los tenemos? ¿Hacia dónde va la asistencia pública también? ¿Dónde le gustaría o anhela crecer, digamos? Yo creo que la accesibilidad es un punto muy importante para la salud. No tan solo para nosotros, sino creo que... ¿La accesibilidad a qué se refiere? En llegar a la gente... Ustedes están en un lugar neurálgico, ¿no? De la capital. En un momento que se necesite llegar de diferentes maneras, por eso estamos tratando de poner sistemas informáticos que nos permitan que usted no concurra a la asistencia. Que nosotros podamos llegar a su casa a través de un sistema informático y hacer una consulta y que usted pueda no transitar hacia la asistencia y demorar y tomarse un colectivo, sino de poder ser accesible. Queremos tener una asistencia pública accesible, llegar de todas las maneras. Muchas veces en la concurrencia diaria de los pacientes no es suficiente, entonces necesitamos llegar de otra manera. Por eso estamos pensando en este sistema informático, un sistema diseñado moderno, que va a llegar de esa manera al paciente para que usted pueda acceder y nosotros también en un feedback bastante importante para que, bueno, usted venga a la consulta y después ya hagamos su devolución de su consulta estando en su casa a través de una videollamada, pero ya personalizada, ¿me entiende? Bien. Bueno, para cerrar la entrevista, ahora usted me va a contestar. ¿Qué le preocupa del frío que se viene? A ver, mantener la casa calentita, evitar enfermarse, el aumento de la boleta del gas y la luz. Ninguna, me encanta el frío y usted puede agregar otra si quiere. No, bueno, evitar enfermarse creo que es un punto importante. A mí me gusta mucho la prevención. Sí. Yo soy infectóloga, me gusta mucho la prevención, trabajamos mucho para eso. Sí. Repita qué hay que hacer de nuevo. Dijo lo del lavado de manos, que básicamente, principal. Primero que nada, el lavado de manos indispensable. Cuando vuelvo al colectivo, cuando vuelvo a mi casa, cuando estoy tocando algunas superficies que han sido tocadas por otras personas, el lavado de manos. Nada reemplaza al lavado de manos con agua y jabón y poder llevar siempre el alcohol para cuando uno va haciendo esta reposición durante el día ante diferentes situaciones. La segunda, cuando una persona está enferma, debe quedarse en el domicilio. Eso va a evitar que yo contagie a mis compañeros. La tercera es a mis hijos, si están enfermos, no llevarlos a la escuela, porque esto es una cadena que se va transmitiendo de esta manera. Y por último, tener mucho cuidado con la calefacción de los espacios. Porque a la par del tema del frío viene otra cosa muy importante, que es la intoxicación por monóxido. Entonces, ¿qué debemos hacer el frío? No vamos a prender la cocina, no va a ser tanto frío. Tucumán no tiene un frío polar. Creo que uno vistiéndose, como decimos, como cebolla, con algunas prendas que a medida que va pasando el día lo vamos sacando. Son precauciones básicas. Y la última, la más importante, no tomar antibióticos. Bien. ¿Barbijos sí en ómnibus o no? Los barbijos es importante. Es importante porque nos ayuda, si uno tose, a evitar la difusión y, digamos, todo este tema de lo que es la transcripción de gérmenes por diferentes sectores. Es importante, pero no es como la única medida. Así que eso siempre lo recalco porque muchas veces dicen, no, yo tengo el barbijo, pero me lo mismo. Porque hablaban de esta imposición del barbijo en hospitales, sanatorios, y después empezamos a decir, bueno, deberíamos usar también en el transporte público. Deberíamos usar también en farmacias, que son lugares donde se congrega mucha gente, en espacios cerrados donde, bueno, no hay ventilación. Yo lo tengo de experiencia de antes del COVID. Nosotros los infectólogos decíamos, si usted está con algún proceso respiratorio y tiene que salir a hacer alguna situación puntual, siempre el uso de barbijo. Es una barrera que ayuda a disminuir la transmisión, ¿no? Esto de que esas gotitas queden pegadas y yo esté tocando los espacios. Pero no deja de ser el único método y la única manera de prevenir, así que
vamos a cumplir con todas estas recomendaciones las pocas semanas de frío que tenemos en Tucumán. Sí, es verdad, son pocas. Sí, bueno, muy pocas, muchas gracias, muy pocas. doctora. Amplia la entrevista, así que muchísimas gracias. A ustedes. Y bueno, nosotros, después de hablar de salud y de lo que se viene y tomar estas precauciones, por supuesto, nos vamos a una pausa y ya volvemos.